En un pequeño pueblo donde todos se conocían, la casa de la familia Harper permaneció vacía durante 30 años. Su repentina desaparición no dejó al detective Thomas más que callejones sin salida y pistas frías. Hasta hoy, cuando Bill Layton entra en la comisaría, agarrando un sobre amarillento de su mejor amigo de la infancia. Con las manos temblorosas, rompe el sello que su amigo hizo hace 3 décadas. Lo que reveló esta carta cambió todo lo que creíamos saber sobre aquella noche. En el corazón de Millbrook, donde los arces bordean calles tranquilas y los vecinos comparten saludos matutinos, la casa victoriana de la familia Harper ahora se erige como un recordatorio del mayor misterio del pueblo. Durante 3 décadas, el polvo se ha acumulado en los alféizares de las ventanas, y los susurros han resonado en los cafés locales sobre lo que realmente sucedió esa noche de otoño de 1993. Los Harper eran el tipo de familia que hacía que la vida en un pueblo pequeño se sintiera completa. James Harper entrenaba a la liga infantil los fines de semana. Sarah Harper organizaba el festival anual del pueblo. Su hijo Evan era el niño que todos querían como amigo, brillante, amable y siempre listo para la aventura. Pero el 15 de octubre de 1993, desaparecieron sin dejar rastro. El detective Michael Thomas recuerda esa noche como si fuera ayer, sin señales de entrada forzada, sin evidencia de lucha. Los platos todavía estaban en el fregadero, esperando a ser lavados. Una taza de café medio vacía se había enfriado en la encimera de la cocina. El coche familiar seguía en la entrada. Era como si los Harper simplemente se hubieran esfumado. Durante semanas, grupos de búsqueda peinaron los bosques circundantes, gritando nombres que resonaban sin respuesta entre los árboles. Los helicópteros sobrevolaron la zona día y noche, sus focos cortaban la oscuridad que parecía ocultar innumerables secretos. Carteles de personas desaparecidas empapelaron todos los escaparates desde Millbrook hasta la frontera estatal. Las caras sonrientes de la familia Harper se volvieron tan familiares como el reflejo del propio pueblo. Llegó el FBI, trayendo consigo teorías de secuestro, protección de testigos, incluso juego sucio. Pero cada pista se disolvió como la niebla de la mañana. No hubo demandas de rescate. No se encontraron cuerpos. Ninguna evidencia sugería que la familia hubiera planeado irse. Sus cuentas bancarias permanecieron intactas, sus pasaportes caducados en un cajón. A medida que el otoño se convertía en invierno, la esperanza comenzó a desvanecerse, dejando atrás un misterio que perseguiría la carrera del detective Thomas, y transformaría una comunidad unida en una red de sospechas y preguntas sin respuesta. Bill Layton, de 7 años, sintió la pérdida más profundamente que la mayoría. Evan Harper no era solo su mejor amigo, eran inseparables. Sus madres bromeaban diciendo que eran gemelos separados al nacer. Todas las tardes después de la escuela, corrían a su casa del árbol en el bosque detrás de la casa de los Harper, compartiendo secretos y planeando aventuras que solo tenían sentido en la mente de los niños pequeños. La policía entrevistó a todos en el pueblo, varias veces. Los padres de Bill, Robert y Margaret Layton, estuvieron entre las últimas personas en ver a los Harper. Le dijeron a la policía que habían cenado con la familia la noche anterior a su desaparición. Todo parecía normal, dijeron. Solo otra noche tranquila entre vecinos. Pero algo sobre la historia de los Layton nunca le convenció al detective Thomas. Sus respuestas parecían ensayadas, demasiado perfectas. Sin embargo, sin pruebas, solo pudo ver cómo el caso se enfriaba con cada año que pasaba. Las entrevistas anuales se convirtieron en rutina. Cada octubre, Bill Layton se sentaba frente al detective Thomas, repitiendo la misma historia. Solo era un niño. No recuerdo mucho. Sus ojos se dirigían al suelo, sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. Thomas sabía que había más, pero no podía probarlo. Hasta hoy. Han pasado 30 años y Bill Layton ha regresado a la comisaría. Pero esta vez, algo es diferente. El asesor financiero, seguro de sí mismo, que reemplazó a ese nervioso niño de 7 años, parece roto, atormentado.
Sus manos tiemblan mientras agarra un viejo sobre. Lo encontré anoche, susurra, mientras limpiaba el ático de mis padres. Pero antes de revelar lo que hay en ese sobre, debemos entender lo que realmente sucedió en esos últimos días, antes de que los Harper desaparecieran. Porque la verdad había estado escondida a plena vista todo el tiempo, envuelta en capas de secretos de pueblos pequeños y recuerdos de la infancia. 3 días antes de la desaparición, una tensión inusual llenaba el aire en Cedar Street. La señora Wilson, que vivía enfrente de los Harper, notó voces elevadas provenientes del porche delantero de los Harper. No era propio de ellos discutir, especialmente no en público. El joven Bill había presenciado algo ese día, algo que su mente de 7 años no podía comprender del todo. Sus padres estaban en el porche de los Harper, la cara de su padre roja de ira. La señora Harper sostenía a Evan protectoramente detrás de ella, mientras que la madre de Bill miraba nerviosamente de un lado a otro de la calle. La escena se desarrollaba como una película muda para Bill, que observaba desde la ventana de su dormitorio. Los adultos desaparecieron dentro de la casa, dejando a Bill con una sensación que no podía quitarse de encima. Algo iba mal. Esa tarde, Evan parecía diferente durante su reunión diaria en la casa del árbol. Normalmente rebosante de energía, se sentó en silencio, hurgando en las tablas del suelo. Si tuviera que irme, dijo de repente, ¿seguirías siendo mi mejor amigo? Bill no entendió la pregunta en ese momento. ¿Cómo podría irse Evan? Tenían planes para Halloween, para Acción de Gracias, para construir el fuerte de nieve más grande del mundo, cuando llegara el invierno. Al día siguiente en el colegio, Evan estaba ausente. Bill se dijo a sí mismo que su amigo solo estaba enfermo. Pero cuando llamó a la puerta de los Harper después del colegio, nadie respondió. La casa parecía vacía, aunque no podía explicar por qué. Cuando la policía comenzó su investigación, encontraron la casa de los Harper extrañamente intacta. Fotos familiares sonreían desde las paredes. Una lista de la compra pegada a la nevera incluía artículos que nunca se compraron. La mochila de Evan estaba junto a la puerta principal, preparada para un día de colegio al que nunca asistió. El detective Thomas entrevistó a los Layton repetidamente en esas primeras semanas. Mantuvieron su historia. Cena la noche anterior, todo normal, sin signos de problemas. Pero algo en los ojos de Margaret Layton sugería lo contrario. Empezaba frases y luego se detenía bruscamente, mirando a su marido antes de continuar. Pasaron los años. El expediente del caso se engrosó con callejones sin salida y pistas falsas. El pueblo siguió adelante, aunque el misterio persistía como una sombra. Bill creció, fue a la universidad, tuvo éxito, pero cada octubre volvía a la misma sala de entrevistas, contando la misma historia. Sin embargo, todo el tiempo, una pieza clave de evidencia permaneció oculta en la vieja casa del árbol donde 2 niños alguna vez compartieron sus sueños. Detrás de una tabla suelta, una pila de notas intercambiadas entre amigos contaba una historia diferente. Notas que hablaban de lugares secretos, de conversaciones de adultos escuchadas a escondidas, de miedo disfrazado de juegos infantiles. El descubrimiento de estas notas llevó al detective Thomas a investigar más a fondo el pasado de los Layton. Los registros de la propiedad revelaron una cabaña en lo profundo del bosque, comprada a nombre de la empresa de Robert Layton, pocos meses antes de la desaparición de los Harper. La cabaña había estado abandonada durante años, pero guardaba sus propios secretos. Dentro, los investigadores encontraron pruebas de que alguien había vivido allí temporalmente. Envoltorios de comida, mantas, dibujos infantiles firmados por Evan. Una trampilla revelaba un sótano, amueblado apresuradamente como para una estancia corta. Entre los objetos abandonados había un diario de James Harper, sus páginas llenas de palabras desesperadas sobre escapar, sobre protección, sobre un hombre llamado Simmons que prometió ayudar. Las entradas del diario pintaban un panorama inquietante. Los Layton habían estado chantajeando a los Harper, utilizando algo de su pasado como palanca. Cada cena, cada conversación amistosa entre vecinos,
había estado salpicada de amenazas y exigencias. Los Harper habían sido prisioneros en sus propias vidas, planeando su escape en secreto. El señor Simmons no fue difícil de encontrar. Un investigador privado jubilado que vivía a 2 estados de distancia había estado esperando este día. Recordaba bien a los Harper, una familia desesperada que buscaba una nueva vida, dispuesta a dejarlo todo para escapar del control de los Layton. Pero el verdadero avance llegó cuando Bill finalmente abrió ese sobre que encontró en el ático de sus padres. Dentro había una carta de Evan, escrita el día antes de que desaparecieran. Las palabras de un niño de 7 años que entendía más de lo que nadie se daba cuenta. Querido Bill, siento no poder decirte a dónde vamos. Mamá dice que no es seguro. Tu papá sabe algo sobre mi papá de antes de que yo naciera. Algo malo. Él hace que mis padres hagan cosas que no quieren hacer. Mamá llora mucho. Papá dice que tenemos que irnos para estar seguros. Quería despedirme pero no puedo. Quizás algún día pueda volver y podamos construir ese fuerte de nieve. Tu mejor amigo para siempre, Evan. La carta resolvió el caso por completo. Con estas pruebas, la policía pudo localizar a la familia Harper, viviendo bajo nuevas identidades en un pequeño pueblo de Oregón. Habían construido una nueva vida allí, siempre mirando por encima del hombro, siempre preguntándose si el pasado los alcanzaría. Los Layton fueron arrestados, sus años de manipulación y chantaje finalmente expuestos. La verdad sobre lo que ocultaban a los Harper salió a la luz. La evidencia de un error financiero que James Harper había cometido en su juventud, uno que Robert Layton había descubierto y convertido en un arma. Los Harper regresaron a Millbrook para testificar, encontrando una comunidad lista para recibirlos después de 30 años de ausencia. Evan, ahora un hombre adulto con su propia familia, se paró frente a la casa de su infancia, recordando el miedo que los había alejado y el coraje que les llevó a regresar. La confesión de Bill ayudó a que se hiciera justicia, aunque significara enviar a sus propios padres a prisión. El peso de la culpa infantil se levantó de sus hombros cuando finalmente hizo lo que no pudo hacer cuando era un niño asustado de 7 años. Ayudó a su mejor amigo. Hoy, la casa de los Harper ya no está vacía. Se están creando nuevos recuerdos dentro de sus paredes. Y las viejas heridas finalmente comienzan a sanar. El misterio que atormentó a Millbrook durante 30 años ha sido resuelto, recordándonos que a veces los secretos más profundos se esconden en los lugares más familiares. ¿Y tú? ¿Qué harías si descubrieras una verdad que podría destruir a tu familia pero salvar a otra?